Sabemos que el templo del Antiguo Testamento, que fue levantado en el tiempo de Moisés por el desierto, tipificaba que aquel era el tabernáculo donde Dios moraba, tipificando también los tabernáculos de carne humana donde Dios moraría en toda su plenitud. Y Jesús fue el primer tabernáculo donde Dios moró en toda su plenitud. Y el hermano Branham fue el segundo. Y nosotros somos los terceros, donde Dios morará en toda su plenitud. Ahora vea que primero el tabernáculo donde Dios ha de morar en toda su plenitud, primero es dedicado y es ungido, y luego entonces Dios habita en toda su plenitud. Vemos el que levantó Moisés en el desierto, luego vemos el que levantó Salomón allá en Palestina, y luego vemos el que levantó Juan el Bautista en el Jordán. Se dice, no lo levantó Juan el Bautista. Cuando lo bautizaron usted en las aguas, ¿no lo sumergieron y lo levantaron hacia arriba? ¿Quién lo levantó? El mismo que lo sumergió. ¿Ve usted? Así es que Juan el Bautista levantó aquel tabernáculo, allí lo dedicó, y entonces, fíjese, un profeta lo dedicó, así como que, como Moisés allá en el desierto, un profeta dedicó el tabernáculo donde Dios moró, y Salomón también, aquel hombre sabio, que no había uno más sabio allá en aquellos tiempos, él dedicó aquel tabernáculo también. Vemos que Salomón era un rey, y nos habla también en tipos Salomón como el hijo de David, hablándonos del Señor viniendo como hijo de David. Ahora veamos que siempre viene la dedicación para entonces luego la plenitud de Dios entrar a el tabernáculo. Lo vimos en los tipos allá en el Antiguo Testamento, lo vimos allá en el primero que fue levantado en el desierto, y luego lo vimos en el que construyó Salomón. Pero ahora vemos que en la dedicación, allá en la rededicación, no ocurrió eso cuando Nehemías, me parece fue, ¿verdad? Bueno, eso vamos a dejarlo quietecito por esta noche. Ahora encontramos que nosotros somos el tabernáculo de Dios, donde Él ha prometido que ha de vivir, que ha de habitar en toda su plenitud. En los tiempos pasados de las edades de la iglesia, Él no habitó en los seres humanos en toda su plenitud, sino una porción nada más. Una porción. Por eso nos dice la Escritura que son las primicias lo que recibieron durante los tiempos pasados de la segunda dispensación. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de redención. También nos dice que son las arras de nuestra salvación. ¿Ve usted? Así es que vemos que durante las edades de la iglesia solamente lo que se recibía era una porción, no la plenitud. El día de Pentecostés lo que se recibió fue una porción también. El pilar de fuego se dividió en porciones en 120 partes. Pero está prometido para este tiempo final de que tendremos la doble porción. La primer parte, la que recibieron allá el día de Pentecostés, y la segunda parte, y entonces tendremos a tener que la doble porción. O sea, tenemos lo de allá y luego lo de acá también. ¿Ve usted? Así es que la doble porción es entonces la plenitud de Dios prometida para los hijos del Señor, que son el tabernáculo de Dios en el cual Dios ha de morar en toda su plenitud. ¿Luego de qué?
luego del bautismo que corresponde a esta tercera dispensación, donde somos sumergidos como aquel tabernáculo Jesús fue sumergido y levantado, y entonces fue que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y habitó, ¿dónde? Sobre aquel cordero. Ahora recuerde que el cordero se convirtió en la apertura de los sellos. El cordero se convirtió ¿en qué? En león. ¿Ve usted? Durante las edades de la iglesia, los hijos de Dios estaban bajo la influencia de cordero. Por eso, durante esos tiempos, hacían todo lo que hacían con los hijos del Señor durante las edades de la iglesia, y como corderos eran llevados al matadero. Pero dice Dios a través del hermano Branham que aquello fue en las edades de la iglesia, pero que ha de venir otra edad. O sea, eso será en la dispensación del reino. Y cuando entremos por completo al conocimiento de las cosas correspondientes a esta tercera dispensación, y que el Espíritu de Dios venga plenamente sobre cada escogido, entonces las cosas van a cambiar un poquito en cuanto a la forma en que Dios tratará con los que querrán abusar de los hijos de Dios, porque van a creer que son corderos y no se darán cuenta que el cordero cambió de cordero a león. No dice que Apocalipsis 11, que cualquiera les quiere dañar, fuego sale de su boca y los tales deben morir. ¿Ve usted que es otra dispensación? ¿Otro tiempo? Entonces, será entonces la dispensación del reino y la dispensación del reino. En la dispensación del reino, Dios a través de sus escogidos juzga con vara de hierro. Entonces las cosas cambian en la tercera dispensación. Y entonces dice el hermano Branham, aquel fue el tiempo o las edades de virar la cara. ¿Ve usted? Eso fue la segunda dispensación. Pero viene este tiempo en el cual nosotros hemos entrado, que es un tiempo de juicio. Así es que, a medida que Dios vaya moviéndose en medio de su pueblo, entonces Dios no va a permitir ciertas cosas que eran permitidas en el tiempo en que los hijos de Dios estaban bajo el símbolo de cordero. Ustedes recuerdan las personas, por ejemplo, fíjese, algunas personas que se burlaron del hermano Branham, ¿qué le pasaba? Dios no toleraba eso. Una señora vino y dijo, en la religión de Billy, yo no la quiero, y si la vaca mía cogiera esa religión, yo la mataría. Para el hospital la llevaron al poco rato, a las pocas horas, y allá murió. ¿Ve usted? Porque esta es la dispensación del Espíritu Santo, y cualquiera puede blasfemar, y el juicio de Dios viene sobre él. Entonces, cualquiera que blasfemare, que hablare en contra de la manifestación de Dios en carne, en el primero que se manifestó nuestro hermano Branham, en esta tercera dispensación, el juicio estaba sobre él. Y que del tabernáculo de Dios nosotros, cuando lleguemos a esa estatura de un varón perfecto, a la estatura en que cada hermana y hermano llega a la perfección y la plenitud de Dios estará en cada uno de nosotros, pues en una mano tendrá bendición para los que bendición puedan recibir de acuerdo a su comportamiento frente ¿a quién? A Dios manifestado en carne en usted y en mí. Pero en otra mano tendrá juicio y maldición para los que
tratan de blasfemar la presencia de Dios en usted y en mí.